Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Doy gracias a Dios porque estamos comenzando básicamente un nuevo trimestre. Gracias a Dios que pues estamos teniendo la oportunidad también de compartir contigo un comentario más, de una lección más. La verdad que es bonito saber que pues hay personas detrás de todo lo que hacemos, detrás de todo este esfuerzo que colocamos para que tú puedas tener este comentario y la verdad que nos resulta bastante bonito, satisfactorio saber que hay personas que realmente disfrutan y sobre todo que se ven alimentadas por este comentario que hacemos cada semana a la lección de escuela sabática y no queda más que agradecerte porque terminaste en este caso un trimestre más el sábado, la semana pasada, y ahora estamos comenzando un trimestre más en esta semana y damos gracias a Dios por ello y porque pues tú estás aquí con nosotros compartiendo este momento. Y también pues la verdad que me siento muy contento. Gracias a Dios hemos llegado a los primeros 300 suscriptores y tal vez no sea mucho, pero es bonito saber que en este caso hay personas que estoy seguro que este comentario y todo lo que hacemos en este canal pues está siendo de bendición, y yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que puedas tú unirte a esta comunidad. Si aún no lo haces, si aún no te has suscrito, que lo puedas hacer, porque la verdad es que queremos seguir siendo de bendición para más personas y seguir llegando a más personas que necesiten escuchar, en este caso, la palabra de nuestro Dios. Así que animarte, y gracias a Dios y a ti también por formar parte de esta comunidad y por llegar entonces a los primeros 300 suscriptores, y esperamos en Dios que podamos seguir creciendo y avanzando con el mensaje de salvación y llevando el mensaje a aquellas personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Y bueno, vamos sin más preámbulo a entrar en este caso al comentario de la lección de esta semana. Te decía que estamos comenzando una lección nueva que lleva como título el libro de Marcos. Ese es el título general de la lección de este trimestre. Sin embargo, la lección de esta semana para el 6 de julio del año 2024, la lección número 1, lleva como título El comienzo del Evangelio. Y pues como ya tendrás idea, como ya te habrás imaginado, este trimestre vamos a estar analizando el libro de Marcos, y siempre cuando iniciamos un nuevo libro de la Biblia, estudiar un nuevo libro de la Biblia, siempre pues nos enfocamos en la primera lección en lo que es parte del contexto, conociendo un poco al autor y en qué circunstancias él escribió su libro. Y en esta ocasión pues no nos vamos a enfocar tanto en el contexto histórico, sino nos vamos a enfocar en dos puntos que son esenciales para poder comprender un poco más el libro de Marcos. Pero mira, antes de eso, déjame mencionarte el versículo para memorizar, que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice allí la palabra de nuestro Dios: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. El llamado de parte de Jesús, ¿verdad? Un llamado cargado de un mensaje también muy profundo, un mensaje que vamos también de cierta manera a analizar en la lección de esta semana. Y mira, en este caso vamos a dividir nuestra lección en dos secciones. Esta semana solamente la vamos a dividir en dos secciones principales. Y bueno, si estás preparado, entonces vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como título, en este caso, Conociendo al autor, conociendo a Marcos. ¿Quién fue Marcos y quién
es el personaje, qué historia es la que está detrás de este personaje. Bueno, es lo que vamos a descubrir. Y mira, para ello hay que ir al libro de Hechos, porque Marcos no es en este caso un apóstol, no es alguien que fuera discípulo directo de parte de Jesús, sino todo lo contrario, es un personaje que surge en este caso de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, del trabajo de cierta manera de Pablo, del trabajo en este caso de Bernabé, y pues que nos muestra a un personaje que, si bien no tuvo la oportunidad de conocer directamente a Jesús, pero que en este caso pues fue un cristiano sincero, un cristiano que realmente fue un gran misionero también. Pero mira, antes de eso hay que ir a la primera parte de la historia que nos menciona la Biblia acerca de Marcos. Cabe mencionar que también pues la Biblia no nos habla mucho acerca de él, no tenemos más que algunas pinceladas de lo que pudiera significar en este caso la vida de Marcos y lo que él fue para la iglesia primitiva y lo que significó su ministerio para otras personas. Sin embargo, algunos textos que sí lo mencionan, pues nos dan cierto panorama general de su vida. Y mira, Marcos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Mira, en primer lugar, Hechos capítulo 12, versículo 12, nos habla justamente, por lo menos nos menciona en este caso el nombre real de Marcos, porque su sobrenombre era Marcos, pero su nombre real era en este caso Juan. Y cabe mencionar que no era el mismo Juan de los 12 discípulos, no era el discípulo amado, sino era en este caso otro personaje. Su madre se llamaba María y pues la primera vez que aparece allí en el libro de Hechos se da en el contexto de aquella reunión de oración que estaban haciendo por la situación que estaba atravesando la iglesia, específicamente por la situación que estaba atravesando el apóstol Pedro, que en este caso había sido encarcelado. Y mira, allí es donde aparece por primera vez este personaje, un personaje que lo vemos como alguien de cierta manera joven, una persona que pues era un ferviente cristiano, porque dice que estaban allí reunidos en la casa de ellos, de él y de su madre, y estaban orando. Entonces eso nos demuestra que hasta cierto punto era una persona sincera en sus creencias, que era una persona que realmente amaba a Dios y que tenía en este caso una vida de consagración a Dios. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en los versículos 1 al 5, se nos da un poco más acerca de la vida de este personaje. Y dice allí Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Nuevamente aparece en este caso Juan Marcos, y lo hace en el contexto del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Pues recordemos que Saulo había sido llamado también al ministerio y fue junto con Bernabé ordenados, se les impusieron las manos y fueron entonces ellos quienes iniciaron el primer viaje misionero, predicando a cada ciudad donde iba
el evangelio, y con ellos, junto con ellos, iba en este caso este personaje llamado Juan Marcos. Entonces, como te decía hace un momento, se veía que era una persona sincera en sus creencias, una persona que realmente amaba a Dios y quería servir a Dios. Sin embargo, si nosotros leemos hasta el versículo 13 del mismo capítulo 13, se nos presenta ahora una situación un tanto triste de este personaje, de Juan Marcos, porque dice allí el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice allí el versículo 13 que en este caso ya habían recorrido algunas ciudades predicando el evangelio, en este caso Pablo, Bernabé y Juan Marcos, pero dice allí que llegando a estas ciudades de Perge, entonces Juan Marcos decidió volver a su hogar, decidió volver en este caso a Jerusalén. Y esto nos habla entonces pues de que aunque Juan Marcos era, porque mira, es muy fácil, la verdad que es muy fácil hablar mal de Juan Marcos si quisiéramos verlo desde este punto de vista, ¿no? Es muy fácil decir, ay, no, Juan Marcos fracasó, Juan Marcos en este caso no soportó las penurias de ser un misionero, pero yo creo que es muy fácil decirlo desde la comodidad de nuestro hogar. Es muy fácil decirlo teniendo internet en casa, teniendo comida. Es muy fácil decirlo estando allí rodeado de nuestros seres queridos. Pero solamente una persona que ha experimentado lo que es vivir lejos de su familia, que ha experimentado lo que es pasar hambre, pasar persecución, pasar en este caso frío y muchas otras situaciones en su vida, pues no resulta tan sencillo realmente estar en la situación que se encontraba Juan Marcos. Creo en lo personal, como pastor, como misionero, que puedo comprender hasta cierto punto a Juan Marcos, porque de igual forma yo recuerdo la primera vez que salí de casa ya definitivamente con el llamado que Dios me había hecho, y la verdad que al principio no resultó tampoco tan fácil. Habían ocasiones en las cuales también, al igual que Juan Marcos, quería volver a casa, quería estar con mi familia. Cuando se acercaba alguna fecha en especial, yo quería poder disfrutar de esos momentos con mis seres queridos. Sin embargo, no podía hacerlo. Y recuerdo que en situaciones como esas, o cuando había algún problema dentro de manera familiar, o alguna situación, cuando yo me enfermaba, yo quería tener a alguien que familiarizado conmigo, que pudiera ayudarme en esas situaciones. Y la realidad, te digo, es que no resulta tan sencillo, tan fácil estar lejos de tus seres queridos y estar tal vez en una situación en donde no nos encontremos en perfectas o en las condiciones que nosotros hubiéramos querido estar. Y te digo, de cierta manera, yo comprendo hasta cierto punto a Juan Marcos en esa decisión tal vez que él tomó en su vida de querer volver atrás. Y mira, aunque la Biblia no nos menciona los motivos de por qué Juan Marcos decide volver atrás, pero Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, sí menciona cuál pudo haber sido la razón por la cual Juan Marcos decidió volver a casa. Y ella menciona lo siguiente: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Realmente, para Juan Marcos, pues tal vez no estaba acostumbrado a esa vida. Tal vez el ver lo que implicaba ser un misionero, el sacrificio que tenía que hacer, en este caso las penurias, las dificultades que tendría que atravesar, tal vez Juan Marcos pensaría de que bueno, pues voy a ir, voy a predicar, voy a conocer personas, voy a conocer lugares, etcétera, etcétera, pero lo que no imaginaba era que realmente ser un misionero
no era tarea sencilla, no era tarea fácil. Y entonces el desaliento, las dudas, embargaron su corazón y eso lo motivó entonces a volver atrás. Y qué triste hubiera sido que allí hubiera acabado la historia de Juan Marcos. Sin embargo, no termina allí, porque si nosotros leemos Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39, mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice el texto bíblico: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sin embargo, dice el versículo 38, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y luego termina diciendo el verso 39, hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dice allí el texto bíblico que en este caso pues iban a iniciar otro viaje misionero más y se estaban poniendo de acuerdo. Estaba Pablo y Bernabé ya listos para salir y viendo tal vez quién sería ahora el compañero que llevarían a esta misión. Sin embargo, para Bernabé era importante retomar, en este caso, el llamado que Dios le había hecho a Juan Marcos, pero para Pablo no. Pablo, pues, tal vez de cierto punto pensaría que, bueno, Juan Marcos va a volver atrás. Si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si ya nos decepcionó tal vez una vez, estoy seguro que lo volverá a hacer. Sin embargo, para Bernabé no fue así. Para Bernabé, en este caso, el integrar nuevamente a Juan Marcos era una oportunidad en la cual realmente podía llegar a ser de bendición para el ministerio de ambos. Pero al no ponerse de acuerdo, cada uno decide entonces tomar caminos diferentes, pero a pesar de ello, Bernabé se va en misión, pero lo hace ahora con su compañero Juan Marcos. Y efectivamente el tiempo le dio al final la razón a Bernabé de que Juan Marcos se convertiría en una persona muy importante para la iglesia cristiana de aquella época, y fue tan importante que terminó escribiendo el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que mira, si nosotros leemos en 2 de Timoteo 4:11, la verdad que es una declaración bastante interesante y muy sorprendente la que Pablo hace allí en estos versículos. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice allí la palabra de nuestro Dios: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjate de la declaración que te digo que hace en este caso Pablo. Él le dice a Timoteo: mira, Lucas es el único que está en este momento conmigo, pero no solamente ven tú, sino también trae a Juan Marcos. Aquel Juan Marcos que Pablo había menospreciado, había en este caso pensado que no iba a hacerle de valor en la obra, en el ministerio. Ahora, dice Pablo, me es útil para el ministerio. Pero también Pedro llegó a conocer a Juan Marcos, porque él declara en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Pedro llegó a tenerle tanto cariño a Juan Marcos que incluso lo llama su hijo. Y pues vemos allí que también parte de lo que hizo Juan Marcos se debe no solamente a lo que hizo Bernabé, no solamente a lo que hizo Pablo, sino también a lo que hace Pedro. Incluso se cree que fue Pedro quien le relató a Marcos cada uno de los hechos que Marcos narra allí en su evangelio. Entonces, vemos la historia de este personaje, ¿no? Cómo pasa de ser un misionero que fracasó en su primera tarea, en su primera misión, a convertirse entonces en uno de los misioneros más importantes de la iglesia primitiva y que sin duda alguna contribuyó muchísimo
a lo que hoy en día incluso tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de Marcos y que será el libro de estudio durante este trimestre. Ahora, mira, vamos a pasar a la segunda parte de la lección de esta semana. Y en la segunda parte de la lección vamos a analizar aspectos sobre el personaje principal del libro de Marcos. Vamos a conocer, vamos a descubrir quién es el personaje principal del libro de Marcos. Y mira, para ello hay que ir al primer capítulo de este libro, Marcos capítulo 1. Y vamos a ir entonces descubriendo algunos aspectos interesantes del personaje principal de esta historia. En primer lugar, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y vamos a leer el verso 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mira, Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3. Desde el versículo 1 ya Marcos nos está presentando al personaje principal de su libro. Y claramente lo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos presenta allí que el libro de Marcos se va a basar en el ministerio, en el Evangelio de Jesucristo. Y eso, la verdad que hace interesante este libro, la manera como Marcos lo presenta, porque lo presenta en su lado divino, como en este caso, como el Hijo de Dios, y nos muestra que se va a centrar justamente en el Evangelio, en las buenas noticias de la salvación, de lo que Jesús vendría a hacer por el ser humano, en este caso, en esta tierra, no solamente al predicar el Evangelio, no solamente al enseñarnos a vivir, sino principalmente, en este caso, al entregar su vida por cada uno de nosotros. Otro aspecto, la verdad, bastante interesante es que dice allí el verso 2, cita en este caso al profeta Isaías, pero también son versos que podemos encontrar en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y que hasta cierto punto podríamos encontrar en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Pero citando a Marcos, dice aquí: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Nos hablan acerca de una preparación, de un camino. En pocas palabras, nos está hablando acerca de un viaje. ¿Y de qué viaje? En este caso, del viaje que Jesús realiza mientras estuvo aquí en esta tierra. Un caminar que básicamente nos conduce desde que inicia el ministerio de Jesús, en este caso, hasta su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, son puntos importantes y que el autor de este libro tratará de llevarnos básicamente de la mano e ir descubriendo cada aspecto del ministerio de Jesús. Y justamente, como te decía, en el capítulo 1 se nos presentan algunos aspectos interesantes del personaje principal. Y mira, para ello vamos a ir entonces al versículo 9 al 11. Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, otro aspecto interesante de Jesús, que es el personaje principal de esta historia, es que básicamente nos muestra las dos naturalezas de Jesús. ¿Cuáles son? La divina y la humana. Y hay algunos versículos principales que nos presentan esta naturaleza de Jesucristo. Por lo menos déjame mencionarte el verso 1, donde fácilmente Marcos, y lo dice con todas las letras, ¿verdad?, dice allí: Jesucristo, Hijo de Dios. Luego, si nosotros leemos el verso 9, dice allí:
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado. Allí está el aspecto humano de Jesús. Primero, en el versículo 1 nos presenta a Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo. Pero ahora, en el verso 9, nos presenta en este caso a un Jesús humano que está yendo a ser bautizado. Pero si nosotros leemos el verso 13, nos presenta nuevamente allí el lado humano de Jesús, porque dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Allí está nuevamente Jesús siendo, en este caso, en su lado humano, tentado por Satanás. Y mira, te decía, son aspectos interesantes porque al final de cuentas Marcos no deja duda de que Jesús era 100% divino, pero también era 100% humano. Y eso la verdad que nos muestra entonces y nos reafirma la creencia de que Jesús es Hijo de Dios, pero también es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ahora, otro punto interesante es que nos presenta Marcos en este caso a lo que es la deidad, o lo que nosotros como adventistas creemos acerca de la Trinidad, que creemos que existe en este caso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no como tres dioses diferentes. Cabe aclarar eso. No es que creamos que existen tres dioses diferentes, sino creemos que hay tres personas en un solo Dios. ¿Por qué creemos esto? Mira, el libro de Marcos nos muestra a estos tres, a estos aspectos de la deidad de Dios. Dice allí, en este caso, los versículos 9 al 11, voy a volver a recapitularlos. En primer lugar aparece Jesús, que como sabemos es Hijo de Dios. Ahí está Jesús yendo a ser bautizado. El verso 10 menciona al Espíritu que desciende sobre Jesús como una paloma. Y el verso 11 menciona en este caso a Dios hablando y diciendo sobre Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí está, las tres divinas personas de la deidad, en este caso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mira, la realidad es que es un poco difícil poder concebir, poder entender al 100% la idea de tres en uno, porque pues humanamente es algo que no podemos lograr. Sin embargo, la Biblia sí nos habla, y no es la única evidencia. Tenemos otras evidencias más de que realmente son, en este caso, tres personas en un mismo Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es como nosotros como adventistas lo creemos. Y pues al final de cuentas, el libro de Marcos nos está presentando aquí a estos tres personajes. Tal vez existan diferentes puntos de vista, diferentes creencias, y bueno, en este caso es lo que nosotros como adventistas creemos. No vamos a entrar en tanto detalle con respecto a la creencia de la Trinidad o de la deidad, pero de manera general es en este caso lo que Marcos nos está presentando en los primeros versículos de su libro. Ahora, otro aspecto también muy importante que me gustaría analizar es lo que mencionan los versículos 14 y 15. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, en primer lugar, algo que me llama la atención es en este caso que cuando Jesús inicia su mensaje, dice Marcos que el mensaje que Jesús predica es: el tiempo se ha cumplido. Pero ¿de qué tiempo me está hablando Jesús? ¿A qué tiempo se está refiriendo? Bueno, se refiere específicamente al tiempo que menciona en este caso Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, sin embargo tú lo puedes hacer de manera personal, pero en Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 se nos presenta en este caso la profecía de las 70 semanas,
que forman parte, como lo hemos dicho en otras ocasiones y como lo vimos en el trimestre pasado, forma parte de lo que es los 2300 días. Y mira, en este caso Jesús dice que el tiempo se había cumplido. Recordemos que esta profecía de las 70 semanas comienza en el año 457 a.C. con, en este caso, el decreto de reconstruir Jerusalén, y se extiende hasta el año 27 después de Cristo, que es cuando Jesús, en este caso, inicia su ministerio y lo hace a través del bautizo. Luego, en el año 31 después de Cristo es cuando Jesús muere, y en el año 34 después de Cristo es cuando termina el periodo de las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban y el inicio de la predicación a los gentiles. Sin embargo, lo que te decía, ¿no? Jesús dice que el tiempo se había cumplido, que ya el momento de la profecía, tal como se le había dado a Daniel, estaba allí en este momento llegando a su cumplimiento a través del ministerio terrenal de Jesucristo. Sin embargo, no es el único punto importante de estos versículos, sino también que se nos menciona cuál era el mensaje de Jesús. En primer lugar, lo que te decía, el tiempo se ha cumplido. Y si hablamos proféticamente, pues ahí está en Daniel 9, 24 al 27. Pero si hablamos también en el aspecto del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, también se nos muestra allí que era un mensaje de un llamado al pueblo de Israel, un llamado a la gente de nuestros días. Y dice el versículo 15, el reino de Dios se ha acercado. Ahí está, en este caso, el cumplimiento de la promesa de Dios, de que un día vendría un Salvador a venir a morir por cada uno de nosotros. Y termina diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. En este caso, el llamado, ¿verdad? Un llamado al discipulado, un llamado, en este caso, a entregar nuestra vida a Cristo Jesús. En los primeros versículos ya encontramos muchos detalles interesantes de este libro, y la verdad que es un libro fascinante que me gustaría a manera de invitación y de conclusión al comentario de esta semana es invitarte, ¿verdad?, a que puedas tú pues empaparte, no solamente te encargues de estudiar lo que la lección de esta semana la lección de este trimestre, nos va a estar presentando, sino que nosotros podamos empaparnos principalmente de lo que la palabra de Dios tiene que mostrarnos, que vayamos a ella, que descubramos a ese Jesús que descubrió Juan Marcos y que lo motivó, que lo llevó a ser un misionero de Jesucristo, a ser un verdadero discípulo de Cristo, y que entonces al descubrir a ese Jesús a través de la Biblia podamos nosotros también ser motivados a ser verdaderos discípulos de Cristo, ser motivados a convertirnos en misioneros para el reino de los cielos. Ojalá que podamos realmente en este trimestre descubrir a Jesús y entonces poder ser misioneros para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites presentar este primer comentario a la lección de esta semana. Queremos pedirte que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, para que podamos seguir, Padre, descubriendo más acerca de Jesús y de esta manera poder prepararnos para ser misioneros para el reino de los cielos. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.